Muy bien, continuamos en Rumbo Económico. Estamos ahora con el señor Juan José Garrido Queclin, presidente del Instituto Acción, para hablar del marco macroeconómico multianual 2012-2014. Señor Garrido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Dice el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que la inversión financiera va a crecer 12% con respecto al 2010. Esta es una cifra grande, es una cifra pequeña, es básicamente nacional, es más extranjera. ¿Cómo entender esta cifra? A ver, yo diría que sí está creciendo la inversión, ¿no? Lo primero que habría que decir. Y eso está siguiendo de alguna manera el patrón mundial, ¿no? Las economías desarrolladas este año han mantenido un poco las mismas tasas de crecimiento del año pasado, después de una depresión o recesión muy fuerte durante fines del 2008 y el 2009, donde el mundo decreció más o menos 2.5, ¿no? Entonces, se prevé que este año y el próximo año el mundo crezca cerca de 3.5, 3.3 este año, 3.6 el próximo. Siempre hay unos cuantos puntos hacia arriba o hacia abajo, o sea que 3.5 podría ser un buen promedio. Perú se espera un crecimiento de 6.5 este año, que es lo que indica este documento, lo cual ya está comenzando el MEF a tender un poco a la baja respecto a este año. Yo creo que tiene que ver un poco con la desaceleración producto del escenario político actual, ¿no? Ahora, un crecimiento de 6.5 este año que sostenido unos 9 o 10 años más podría equipararnos con países importantes de la región. Pero ese supuesto supone tasas de crecimiento de 6.5%. ¿Y ese escenario es muy difícil? Mira, yo personalmente creo que con un partido eso sería más o menos un escenario, digamos que entre razonable y positivo. Entre razonable y positivo. Con el otro, yo creo que puede ser razonable y positivo de acuerdo al primer gabinete. Lo que yo sí tengo serias dudas es que ese gabinete tenga continuidad en el tiempo, con lo cual la perspectiva de largo plazo de la candidatura nacionalista yo la veo inadecuada, digamos, en cuanto a tasas de crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, según este informe pensado para los 2 próximos años, al margen de quién gane las elecciones presidenciales, habla, por ejemplo, de expansión del consumo privado. ¿Ese es un buen indicador de que las cosas podrían mantenerse en estos niveles? Es que la parte de consumo, al igual que la inversión, está basada en expectativas. Entonces, entiendo, las expectativas cambian y pueden cambiar, de hecho, radicalmente, ¿no? Por ejemplo, Perú venía creciendo a tasas mensuales entre el 2008, finales del 2008, comienzos del 2009, venía creciendo a tasas mensuales de 8, 9, 10%, claro. Y caímos de 12% a menos 2% en solo 4 meses. Entonces, imagínate tú los cambios tan bruscos que puede dar una economía de acuerdo al cambio de expectativas, ¿no? Fíjate tú, sale la primera encuesta en la que se pone a la candidatura nacionalista adelante y la bolsa cae 6.6% en un día. 6.6% es lo que crece una bolsa en un año. Ha generado también ganancias en medio de esa tormenta, ¿no? Correcto, porque de nuevo siempre hay expectativas. Entonces las expectativas que minimizan de alguna manera una eventual victoria nacionalista hacen que ciertos inversionistas regresen aprovechando precios en sus valorizaciones personales más bajos, ¿no? De acuerdo. ¿Cuáles son los indicadores que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer un marco multianual? Los más importantes, ¿cuáles son? Básicamente son PBI, ¿no? Que es la producción, inflación, inversiones, exportaciones, que están de alguna manera afectadas tanto por eventos exógenos, o sea, de otros países, como endógenos, propios del país, ¿no? ¿Niveles de consumo de electricidad, por ejemplo? También, sí. Eso es un indicador, por ejemplo, que lo seguimos muchos economistas, que lo que queremos es tener una percepción muy fina de qué es lo que está ocurriendo con la economía. No solo consumo de electricidad, sino, por ejemplo, de cemento y de harinas, especialmente tallarines, ¿no? De consumo personal. Eso te da un indicador muy rápido de qué es lo que está sucediendo en el consumo privado, ¿no? ¿Y este indicador de un superávit fiscal de 4% es un dato interesante? De lo que yo he leído, el superávit ellos esperan que sea 1%. 4%... Según Informa Andina habla de 4%, en un documento que he leído. Bueno, 4, 1, digamos, ¿son rangos pequeños? El superávit ya es una buena noticia, ¿no? Ya, Nosotros tenemos, digamos, una banda donde aceptamos hasta un menos 1% como punto de PBI de déficit fiscal, ¿no?
Lo que hablaban del 4%, no sé si Andina tomó bien la información, es que cuando ellos proponen un escenario negativo y suponen para ese escenario una desaceleración mundial, lo que ellos llaman un evento de estrés, ¿no? Fenómeno del Niño y una caída considerable, ellos hablan de que el deterioro de las cuentas fiscales puede ser de hasta 4 puntos. Creo que a esos 4 puntos se refiere. Ese es el dato. Lo que está diciendo ahí básicamente es que el MEF es que incluso si en el 2013 hay un año extremadamente malo, con lo cual habla de una recesión mundial, habla de una fuerte caída en los precios de los metales producto de la recesión, sumado a estos dos fenómenos importantes, un niño, correcto, que puede quebrar a países como el nuestro, donde la infraestructura es precaria, donde las cadenas de pago también son precarias porque hay demasiada informalidad, entonces son negocios de baja productividad. Ellos hablan de que podría haber un 4% de déficit, lo cual habla bien del estado de la economía peruana, porque un 4% se podría aguantar. Lo que no se podría aguantar tal vez hoy día es una crisis como la del 97, 98, 99, 2000, que fueron 4 años muy malos seguidos. Niños, crisis financieras internacionales, la caída de las dot-coms, un escenario pues de tormenta perfecta para cualquier país subdesarrollado, ¿no? ¿Por qué este informe se hace en función a 2 años y no se puede empezar en función a 5 o a 10? ¿No sería mucho más interesante de cara a las inversiones, a la toma de decisiones? ¿Por qué es tan corto? Yo creo que es responsable hacerlo. No es que ellos lo hagan de 2 años y no lo vuelvan a hacer. Ellos lo que hacen es lo hacen de 2 años y lo corrigen. Entonces siempre están 2 años de proyección. Yo creo que es responsable porque todavía somos un país con una economía en desarrollo, una democracia precaria, instituciones muy débiles. Entonces, hacer proyecciones de 5 o 10 años suponen escenarios demasiado complejos para ser analizados por... además, ausencia de data. Hay un economista que dice una frase muy cierta, que es que los países desarrollados, una de las ventajas que tienen es que tienen buena data. En el Perú no contamos con buena data. Por ejemplo, hoy día estaba con una amiga, colega, conversando sobre la PEA pública de los organismos públicos. Entonces, nosotros tenemos hoy día un cuadro que produce, creo, a partir del año pasado el Ministerio de Trabajo, donde está toda la PEA pública subdividida. Yo le digo, bueno, ¿y cómo era la PEA hace 10 años? No hay data, esa data recién es desde el año pasado. No le creo. Entonces, si tú comienzas a... no hubiera data, digamos, pero claro, que hace 10 años no por hubiera ejemplo, estábamos averiguando del CAS, ¿no? Que es los contratos de servicio. Se sabe de algunos CAS a partir de un año, pero no se sabe cuántos hay antes. O sea, hay entidades en el sector público que no tienen idea cuántas personas trabajan adentro de esa entidad. O sea, la precariedad de la data peruana es algo que nosotros tenemos que también comenzar a cambiar en el tiempo si queremos ser un país desarrollado, porque eso implica tener variables de análisis y de control. Tú no tienes métricas, no tienes cómo controlar y no tienes cómo proyectar. Bien, eso con respecto al informe. Vamos a temas políticos. ¿Por qué a los inversionistas y al mercado un candidato que habla de cambios y de modificaciones en el modelo o de correcciones en el modelo genera más temor que una candidata donde los pasivos de corrupción y de no institucionalidad son tan grandes? Ok. Yo creo que los temores no nacen por las reformas, porque cuando tú prometes reformas, esas reformas pueden ser para bien o pueden ser para mal. Sin duda. Entonces, reformas como las que plantea el plan de gobierno del Partido Nacionalista son reformas que asustarían a cualquiera. Cualquier economista que tenga 2 dedos de frente y conocimiento sobre las variables que auguran crecimiento y desarrollo sabe a ciencia cierta que ese plan choca frontalmente contra las principales variables de crecimiento: apertura económica, estabilidad macroeconómica, políticas fiscales, respeto a las instituciones, inversión en capital humano e infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Por una sencilla razón, ellos lo que hacen es aumentan el peso del Estado, convierten al Estado en un actor supuestamente capaz de guiar el crecimiento, cuando los peruanos los últimos 20 años hemos vivido con un modelo en el cual se privilegia la inversión de los peruanos, de las personas de a pie y por supuesto también de empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? El modelo que plantea el Partido Nacionalista es el de una economía cerrada, autárquica, donde el Estado toma control de la economía.
¿ok? Entonces, eso lo que hace es, por un lado, lo que los gringos llaman un crowding out effect, o sea, un desplazamiento de los sectores. Entonces, hace que la inversión privada no tenga espacio a dónde ir a invertir, ¿correcto? El proyecto fujimorista lo que plantea es más una política de status quo. Ellos dicen, nosotros vamos a mantener la Constitución del 93 general, casi y programas sociales. ¿No? Entonces, ese sería un buen proyecto socialdemócrata, digamos, si es que lo llevan adelante. El no cambio de las reglas de juego augura por lo menos un status quo en la parte económica. De ahí que en la parte política y en lo que es programas sociales, hagan o no hagan, eso es lo que va a hacer de ellos un buen o mal gobierno. A mí me parece interesante cómo lo plantea en términos de una decisión de inversión. Pero ¿qué va a ocurrir cuando esa inversión esté dada y el Poder Judicial no me garantice un juicio justo, correcto y eficiente? O cuando las oficinas del Estado sigan siendo tan precarias como que no me puedan resolver mis trámites administrativos. ¿Qué pasa ahí con la inversión? ¿No se resiente también? Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. En un sistema donde el mercado es libre, como en el peruano, mayoritariamente libre, hay ciertos aspectos donde todavía está restringido, ¿no? Laboral, por ejemplo, ¿no? Pero es mayoritariamente libre, ¿no? Donde no existen instituciones sólidas, lo que se convierte esto es en el lejano oeste, ¿no? Es la casa donde las personas que tengan acceso a control, sea por medios políticos o por medios económicos, de las decisiones judiciales, como tú bien lo has dicho, tienen mayores probabilidades de salir airosos en sus negocios. Eso es un escenario extremadamente negativo para cualquier inversionista, grande o pequeño o chico. Ahora, yo no creo que ninguno de los dos planes de gobierno aseguren una mejora en la calidad institucional. De hecho, en el caso del proyecto nacionalista, ellos lo que plantean es un cambio en la Constitución, con lo cual se abre una puerta a qué es lo que puede venir, porque al comienzo va a haber una mayor concentración de poder. Pero son enfáticos en la lucha contra la corrupción. Puede ser que sí, pero mientras que ellos tengan las instituciones en su control para poder hacer los cambios, tú no sabes qué es lo que va a salir después de eso. Dictaduras como la de Velasco, por ejemplo, tenían objetivos sociales muy concretos y muy plausibles para algunos, pero mira cómo acabó la parte económica después de que ellos tomaron por control no solo los medios de opinión, sino también todo lo que conformaban las instituciones democráticas. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que en la parte institucional un proyecto sea mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que el otro, al cambiar la Constitución,